Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca del producto mínimo viable. Para ello vamos a ver unas pequeñas diferencias en relación con el prototipo. El prototipo, ya visto en otras sesiones anteriores, vemos que se centra en el producto o servicio, mientras que el producto mínimo viable lo hace o trabaja desde una perspectiva global. El prototipo trabaja, insisto, sobre el desarrollo del producto. En cambio, el producto mínimo viable aborda o ve desde la perspectiva el desarrollo del cliente. El prototipo tiene test y prueba de diferentes aspectos del producto. El prototipo se utiliza para ver volúmenes, testear funcionalidades, contrastar el uso, ¿no? El producto mínimo viable va a hablar o va a testear también otros elementos y va a enfocarse también desde el lado incluso de los costos. El prototipo ve un espacio de la oportunidad, prototipar o cómo validar el concepto y el encaje con la necesidad. Y la metodología Design Thinking aborda mucho, apoya este tema del prototipo. Por otro lado, el producto mínimo viable aborda o analiza el espacio ya de la solución, el producto mínimo viable o cómo validar el modelo de negocio y esta escalabilidad de la solución que se tiene. Y ahí aparece otra metodología que es el Lean Startup. Vamos a profundizar un poco más adelante, ¿no? El producto mínimo viable, entonces, ¿qué es? Es la mínima expresión de tu producto con funcionalidades más básicas que necesitas para validar las hipótesis que tengas que sean las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el producto mínimo viable. Representa nuestra idea, pero en una versión más pequeña, podemos decirlo, ¿no? En el producto mínimo viable nos vamos a centrar en lo que quiere el cliente. Hemos hablado desde el punto de vista del cliente y también en lo que éste no quiere. El producto mínimo viable es una herramienta. Esta herramienta que no solo es para grandes empresas, estamos hablando de emprendimientos, empresas pequeñas, es una estrategia y un proceso enfocado en crear y vender un producto a un grupo de clientes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es un proceso iterativo, se repite, de generación de ideas, desarrollo de prototipos, presentación, recolección de datos, análisis y aprendizaje. Pero ¿por qué creamos un producto mínimo viable? El principal objetivo es evitar desarrollar productos que los clientes realmente no quieran, ¿no? Maximizar la información obtenida sobre los clientes, esto con base en el costo y el esfuerzo que están invertidos. Creamos el producto mínimo viable para validar las hipótesis que tenemos. Una vez que sabemos el producto mínimo viable, que ya entendemos de qué se trata, que es desde el punto de vista del cliente, es algo más allá solo del producto, aparece también un canvas, un lienzo del producto mínimo viable. ¿Qué nos dice este canvas? ¿Qué nos dice este lienzo? Es una herramienta que nos permite validar idea de productos. Es un marco visual que va a ayudar a los empresarios para alinear y ajustar la estrategia del producto mínimo viable, ¿sí? Esto nos va a permitir analizar el producto mínimo viable, las hipótesis del negocio, con las respectivas métricas que tiene, con el journey del cliente, los viajes del cliente y los cronogramas que tiene. Para ello aparece un lienzo con 7, digamos, bloques, los cuales son la propuesta, la visión del producto mínimo viable, el segmento de personas, los viajes, las funcionalidades, el resultado esperado, las métricas y el costo y cronograma que se tiene. Pero ¿cómo trabaja este Canvas del producto mínimo viable? Estos bloques lo primero que tienen que ver es qué es lo que responde. Por ejemplo, el bloque de la propuesta o visión tiene que responder cuál es la propuesta de este producto mínimo viable. En el bloque de segmentos, ahí se va a analizar para quién es este producto mínimo viable, en qué plataforma está disponible. En la parte de los viajes del usuario
¿Qué viajes se mejorarán con este producto mínimo viable? Recuerden que hemos visto en otra sesión a qué nos referimos con los viajes del usuario. En funcionalidades, ¿qué estamos construyendo en este producto mínimo viable? ¿Qué acciones se van a simplificar o mejorar con este producto mínimo viable? En el bloque del resultado esperado es qué aprendizaje o resultado buscamos con este MVP. En el bloque 6, las métricas para la validación de la hipótesis de negocio. ¿Cómo podemos medir los resultados de este MVP? Y en el 7, costo y cronograma, ¿cuál es el costo esperado y la fecha de entrega y validación? ¿Tenemos alguna restricción de tiempo? Para responder este bloque, estas preguntas, recurrimos a una metodología que ya les había adelantado, del Lean Startup, eh, cuya persona es Eric Rice. ¿Y por qué es curioso este tema de Eric Rice? Porque él usó en la teoría de Steve Blank del desarrollo de clientes con el método Lean que aplicó Toyota. Entonces terminó creando una metodología, así como el Design Thinking, que se llama Lean Startup. Lógicamente, y como su mismo nombre lo dice, aplica o se usa mucho para los negocios startup, ¿de acuerdo? Eso no quita que se pueda usar en otro tipo de negocios. Sin embargo, su principal uso en estos tiempos es en los negocios startup, que ya hemos visto que son negocios digitales y que profundizaremos en otra sesión. Entonces, ¿qué nos dice esta metodología Lean Startup o en qué está basada? Bueno, tiene 5 criterios fundamentales, los cuales la metodología nos habla. Por ejemplo, de que los emprendedores están en todas partes. Nos dice también que el espíritu emprendedor es engagement, es management, perdón. Habla también, y muy importante, de un aprendizaje validado. Refuerza, y en esta parte es donde entra, de el crear, el medir y el aprender. Y también habla acerca de la contabilidad de la innovación. Entonces, digamos que son los principios que están presentes en su libro, ¿no? Entonces, eh, esta metodología nos ayuda para entender este Canvas, como lo vemos, como un enfoque científico para poder construir, ¿correcto? Para aprender con una mentalidad de ingeniería para poder después esto llevarlo al plano de este canvas que estamos viendo. Entonces, ahí vienen, después de este análisis que vemos de un aprender, construir y medir, que es la metodología que lo usamos dentro de este canvas, tenemos que contestar estas preguntas. ¿Qué vamos a construir en este producto mínimo viable? ¿Cómo medimos los resultados de este producto mínimo viable? ¿Y qué estamos buscando aprender en este producto mínimo viable? Bien, las preguntas, ¿eh? Construir, medir, aprender. ¿Correcto? Y ahí es donde nos apoyamos o entra la otra metodología para poder responder estas mismas preguntas, ¿no? Y entran en los bloques del usuario, rol, acción. Dense cuenta que cuando estamos hablando de usuario, rol, acción, pues estamos hablando de el viaje también, ¿no? Entonces, con la metodología Design Thinking y apoyándonos en este Canvas MVP, nos ayuda este bucle o ciclo del usuario, viaje, acción a responder la pregunta o las preguntas: ¿para quién es este producto mínimo viable? ¿Qué historia del usuario se va a mejorar? ¿Qué viaje? ¿Qué acciones se simplifican y mejorarán con este producto mínimo viable? ¿Y para qué hacemos todo esto? Para que finalmente se pueda unir o encontrar la solución de este producto mínimo viable puesto en un canvas, puesto en un lienzo, contestando esas preguntas, para poder después llevarlo al, a lo que es la ejecución del producto mínimo viable, pero se puede realizar o hacer un canvas acerca del producto mínimo viable. Y todo esto para que nuestro lienzo Canvas responda 2 preguntas del negocio.
cuál es la visión de este producto mínimo viable y cuál es el costo y la programación de este producto mínimo viable. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, insisto, hablar de este producto mínimo viable? Primero recuerden que este es un diseño que está basado en el usuario para solucionar problemas reales, ¿sí? Para aprender del comentario de los usuarios. O sea, esperamos finalmente que este producto mínimo viable nos dé incluso feedback, porque en este producto mínimo viable, valga la redundancia, estamos hablando del producto, ¿sí? Aquello que, bueno, en un momento tuvo prototipo, que queremos ver la cantidad. Ahí viene lo mínimo, la cantidad. ¿Cuánto es lo mínimo? Lo mínimo que se debe hacer para que el usuario acepte esto, ¿sí? Y por último, hasta la palabra viable nos lo dice, ver si realmente va a ser ejecutable, si es rentable o no es rentable, lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto que estamos viendo, este lienzo Canvas del producto mínimo viable y lo que vamos a hacer en la ejecución del producto mínimo viable, nos ayuda a entender y ver si el negocio va o no va. Nos debería ayudar a entenderlo de esa manera, ¿correcto? Por lo tanto, en esta parte del producto mínimo viable, también incluso se debe practicar con proyecciones, ¿no? Con costos, pero con proyecciones no necesariamente de manera intuitiva, sino que ya las tenemos ya mapeadas. Ya tenemos los costos, ya sabemos qué es, o sea, ya hemos avanzado con el negocio. No es que estamos desde cero y no tenemos los costos alrededor. ¿Cuáles son las recomendaciones que se tiene para hacer un buen producto mínimo viable? Bueno, lo primero es realizar un lienzo, ¿no? Hay muchas personas empíricas que hacen un producto mínimo viable, pero sin hacer el lienzo. Se recomienda hacer lo que hemos visto, estudiarlo bien, responder las preguntas. De ahí salir a la calle, verificar este lienzo. La observación, la conversación, las entrevistas son muy necesarias con el usuario. Tercero, y como hemos conversado, este proceso es iterativo, ¿no? Se reestructura el lienzo y se construye el producto mínimo viable de ser necesario. Recibes la retroalimentación, mides los resultados y decides para ejecutar tu producto mínimo viable. ¿Correcto? Esas son las recomendaciones básicas para hacer un buen producto mínimo viable. Ahora bien, ¿cuáles son estas formas de lanzar un producto mínimo viable que se tienen? A través de un video explicativo, aplicando un test A/B, por medio de landing page, que ya conocen que es un landing page, a través de un crowdfunding, la técnica de mago de Oz o la técnica conserje. Profesor, ¿y cuál es esa técnica mago de Oz? ¿Cuál es esa técnica de conserje? Bueno, la técnica mago de Oz, que es bastante curioso, implica que haya atrás, que atrás de esa automatización que ve el usuario, que el cliente, realmente está la persona, ¿correcto? Incluso esta técnica es desde de IBM, ¿no? Cuando se hacían pasar por máquinas y en realidad pues era una persona que estaba atrás. O, por ejemplo con el caso de la empresa Sapos, pueden googlar, entender qué hacía esta empresa, pues el señor iba, sacaba fotos, la subía a su página, después iba, la vendía, ¿no? Él hacía eso y no había una automatización en realidad, que finalmente pues Amazon la termina comprando, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante estas técnicas del producto mínimo viable. Dropbox, como ya lo vimos también en otra sesión, es muy interesante. Les dejo acá otro caso, este video de otra empresa que usó de una manera muy curiosa el tema del producto mínimo viable, ¿no? Entonces, bueno, para ir concluyendo la explicación de esta sesión, Steve Blank respondió que en los nuevos mercados de innovación no se suele preguntar a la gente lo que necesita, pero lo que sí debe saber el emprendedor es cómo se diferencia su vida antes y después de haber probado su producto o servicio. Y eso no lo podrán saber encerrados en la oficina. ¿Y por qué resaltar este tema de Steve Blank, de este tema? Porque tenemos que salir a la calle, tenemos que probar, tenemos que recibir feedback, tenemos que conversar con el usuario, ¿correcto?
Aunque el concepto del producto mínimo viable parece sencillo, porque a la práctica ustedes dirán, profesor, esto es sencillo, ¿no? Existen muchas compañías que lo llevan de manera incorrecta, o desarrollan un producto demasiado complicado, o le quitan demasiadas funciones claves para comprobar su hipótesis. Recuerden, se debe tener cuidado con esto porque finalmente lo que tú buscas con tu producto mínimo viable es ver qué aumentas, qué sacas, qué necesitas, todo, para después poder ejecutarlo a un nivel mayor, ¿no? El producto mínimo viable debe ser básico, pero no debe perder su esencia, la función vital. Se recomienda muchas veces construir el 20% de la función del producto que será utilizada el 80% del tiempo. Imagínense la recomendación que se tiene para hacer un producto mínimo viable. Ojo, recalco, muchos actualmente usan la metodología Lean Startup, valga la redundancia, en empresas startup. ¿Qué es una empresa startup? Ya hemos visto, ¿no? Empresas ligadas a la tecnología, que están obviamente comercializando en la Internet. Funciona, hay buenas ideas, hay buenas formas, las técnicas para hacerlo, ¿no? Entonces, es una metodología bastante interesante. Y el producto mínimo viable llevado a cabo en estas startups, pues ayudan un montón. Les dejé el video anterior, revisen los videos para que vean cómo es de sencillo hacer un producto mínimo viable y cómo funciona. A veces dejando un link para ver si es que los usuarios van a aceptar o no. Entonces es sencillo, ¿no? En conclusión, un producto mínimamente viable es aquel que no tiene todas las características y funcionalidades finales que se desean en el futuro, pero tiene todo el potencial para desarrollarse en el camino. Los productos mínimos viables se usan para hacer las cosas más rápido y con menos desperdicio. Recuerden que también la metodología Lean Startup nos habla de eso. Implica el desarrollo de un producto con características mínimas para reunir aprendizaje. Todo esto validado sobre el producto y su desarrollo continuo. Eso sería todo respecto al producto mínimo viable.